Hola, muy buenos días, bienvenidos a Empresa y Negocios, el programa empresarial de Una Autónoma Televisión y Zoom Canal. Esta semana iniciamos de alguna manera una etapa nueva, interesante, porque vamos a hacer uso de la tecnología. Muchísimas gracias de una vez al equipo de televisión, al equipo de producción de Una Autónoma Televisión, y empezar a César Vargas por cuadrar con nosotros la posibilidad de que al aire y en vivo estemos vía Skype. Ahora sí, desde cualquier lugar del mundo. Hoy en estudio nos acompaña Aida Hernández, que es experta en el tema de redes sociales, Community Manager, y vía Skype nos acompaña desde Bogotá Héctor Delgado. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en Empresa y Negocios. Hola, ¿qué tal, Germán? Hola, Aida. Hola, gente que está viéndonos hoy en Empresa y Negocios. Un saludo desde Bogotá con mucho frío hoy, 10 grados centígrados, pero con todo el calor para participar con ustedes. Y en estudio, como decía Aida, bienvenida a Empresa y Negocios. Nuevamente es un placer tenerla siempre en Empresa y Negocios. Siempre va a ser un gusto estar aquí y conversar de estos temas que son pasión, no solamente para comunicadores, sino para todo el que utiliza la tecnología. ¿El tema de redes sociales es un tema de comunicadores o ya dejó de ser un tema de comunicadores? Depende. O sea, el tema de redes sociales para los comunicadores o los buenos comunicadores, que no necesariamente han estudiado comunicación, es genial, porque sabrán aprovecharlo al máximo y saben qué impacto tiene. Pero en este momento está en manos de todos y lo más importante, digamos, que es como alfabetizarnos todos en el tema de redes sociales. Héctor Delgado es el gestor de conocimiento del Ministerio de Cultura de Colombia. Héctor, usted está obviamente en una entidad pública. Voy a preguntarle, ¿el tema de redes sociales es solamente para entidades públicas grandes, para privadas, para quién? ¿O está abierto para todos? El tema está abierto para todos y por la tecnología todos lo deben usar. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Aida, y es que todos tienen que estar dentro de las redes para manifestar sus opiniones, para divulgar sus ideas y también para vender su marca personal. Entonces está abierto y hay que hacer el trabajo completo de alfabetizar y acompañar en la inserción digital a todos aquellos que estén dispuestos a entrar a la Internet ahora. Definamos un poco el tema de red social. ¿Qué sería una red social y cómo definirla hacia afuera de la empresa y hacia adentro de la empresa? Aclarando que ya no hay ni adentro ni afuera, esos límites ya se borraron. La red social es un espacio de interacción en donde todos somos seres humanos con sentimientos, con pensamientos para compartir, para manifestar nuestros gustos y en ese compartir es que se va, digamos que construyendo una imagen, una identidad, un perfil, una marca, se empuja una causa. Entonces es un espacio que hay que aprovechar, así como cuando usted está en un parque y disfruta de la naturaleza, de los que pasan, observa, se fija en qué sucede en la vida del uno, del otro y aprende. Bueno, igual es una red social y hay que humanizarla para utilizarla sanamente. ¿Cómo cambia, Héctor, cómo cambia el concepto de red social a eso, del parque, de conversar con la gente, de la llamada telefónica, la visita, a trabajar desde una red social, a trabajar con la tecnología? Nos posibilita la cercanía y la inmediatez. ¿En qué sentido? En que no solamente nos estamos dirigiendo a un solo interlocutor, sino, por decirlo de una manera metafórica, al mundo, a una comunidad que puede compartir idioma, que puede compartir códigos y que puede compartir distintos mensajes al tiempo. En ese sentido, somos simultáneos en las redes sociales. Así es. Sin embargo, una de las dificultades o de las críticas que se hacen al concepto de red social, que siendo incluyente también puede ser excluyente, porque la crítica, el comentario, el juicio, la ironía golpea mucho y eso hace que mucha gente se retraiga y la participación de la gente termine siendo de unos cuantos. Casi como que en el salón siempre se escucha la voz de que más grita. ¿Cómo trabajar eso y cómo nivelarlo? Eh, Eso hace parte del comportamiento humano. Antes era local, ¿verdad? Era, digamos que en nuestra ciudad, en nuestro barrio, ahora no, como bien dice Héctor, es a nivel mundial. Entonces hay que tener clara esa dimensión para entender que hay que mejorar en valores, hay que
hay que aprender mucho, estar en esa actitud de, se lo copio a Tatiana Velázquez, una periodista muy joven de acá, dice, hay que estar en beta permanente, hay que estar aprendiendo. La beta es señal de siempre en prueba. Exactamente, nunca ya lo tenemos todo, lo creímos todo, lo arreglamos todo, no. En redes sociales yo puedo aprender de Héctor, pero puedo aprender también de la gente más joven que Héctor, de la gente adulta que también se ha atrevido a meterse en redes sociales. Entonces es estar así como una esponjita aprendiendo. Recomendaciones para... Hay gente que ve empresa, negocio, que todavía no se arriesga, que apenas tímidamente hace unos cuantos chats, tiene su chat o en su Facebook solamente a los amigos y con los demás no interactúa. Muy pocas recomendaciones, Héctor, para poder entrar en ese mundo y ser global. Rescatemos la opinión de Aida y es el beta permanente. El empresario, el emprendedor, el creador de pymes debe estar en redes sociales con una actitud siempre dispuesta a aprender tanto de la comunicación como de la forma de expresar esa comunicación para promover su marca personal, por un lado. Por el otro, estar muy dispuesto a escuchar. En el caso del posicionamiento o de la venta de sus productos, estar muy atento a lo que le dice su nicho o su comunidad para mejorar su venta y eso retroalimenta su producto como tal. ¿En qué sentido? En el que si escucha claramente lo que dice el mercado, puede adelantarse a la oferta que puede existir dentro de él. Por eso hay que estar en beta, permanente, constante, simultánea. Venga que ya usted, Héctor, nos mete con el tema de las pymes, las empresas. Cuando uno trabaja, cuando yo soy Germán y estoy en redes sociales y en Twitter y Facebook, etcétera, pues soy yo tengo capacidad de responder y yo determino a qué horas participo, a qué horas interactúo, a qué horas contesto. Cuando es una empresa se asume que debe ser todo el tiempo, pero ya no es un individuo, sino es una institución. Y lo que tenemos al frente es alguien que representa a la institución. ¿Cómo manejar ese concepto? ¿Cómo esa empresa es un individuo frente a las redes sociales? Debe haber unos acuerdos. Existe ya, y digamos que por experiencia de la comunicación organizacional, unos protocolos. Y asimismo se debe asumir dentro de la empresa que se decida invertir en un plan de social media, en tener no solamente un community manager, sino un equipo para trabajar las redes sociales de su empresa. Y eso pues, digamos, que puede suceder para las empresas grandes, para las empresas pequeñas, las microempresas, deben pensar igual. No tienen de pronto la capacidad de invertir tanto, ¿verdad? Pero sí en pensar que es la herramienta que los acerca al cliente, que los va a poner en contacto ya y va a poder ofrecer sus servicios no solamente localmente, sino más allá. Es decir, le rescato que no es un asunto de infraestructura, de gran tecnología, de grandes inversiones, sino de acuerdos, de política, de filosofía empresarial. Y de talento. Y de talento en relación con. Entonces entramos al tema de Community Manager, que nos interesa porque cuando uno habla de redes sociales y empresas, tiene que hablar del responsable frente a la empresa y frente a los diferentes públicos de esas relaciones y manejo de información y de esos mensajes con dos expertos, Aida Hernández en estudio de empresa y negocio, de una autónoma televisión y Zoom canal, y Héctor Delgado vía Skype en Bogotá. Ya regresamos. Aida Hernández en estudio y Héctor Delgado vía Skype desde Bogotá nos acompañan para hablar de redes sociales y entramos el tema de Community Manager. Esa palabra no tiene traducción en español. Administrador de redes sociales. Okay, sí, o de comunidades virtuales también. Sí, porque es que hay que hablar en español, hablamos en español. Ese cargo, ¿cómo surge y cómo evoluciona, Aida Hernández? Bueno, digamos que la inquietud, yo siempre me voy un poquito a la historia sobre las organizaciones con la necesidad de tener una página web. Las organizaciones que tenían buscaban a un diseñador web para que les hiciera la página y se la encargaban al comunicador.
pero por experiencia propia puedo decir de que esa página casi siempre estaba desactualizada, porque se apoyaba en un ingeniero que no tenía de pronto la necesidad de comunicación rápida. Cuando aparece la interacción de las redes sociales y que son una buena herramienta para las organizaciones, le dicen al comunicador, el director de comunicaciones, encárgate de esto. Eso es imposible, totalmente imposible por tiempo, porque es un trabajo que merece atención y si usted se organiza, o la empresa se organiza y piensa que debe existir un plan para ello, un objetivo para ello, tiene una dinámica totalmente distinta a la del director de comunicaciones o la de cualquier asistente de comunicación. Esa es mi consideración. Entonces, de acuerdo al plan que usted se trace de imagen e identidad para su empresa, su organización, su causa, su perfil, lo que sea, pues ahí se irá dando la evolución, porque aún todavía estamos aprendiendo. Hace poquito era solamente el community manager, ahora se habla de social media manager, ahora tenemos un equipo de social media. Veo experiencias tan bonitas como, bueno, la del Ministerio de Cultura es bonita, la de Señal Colombia, eso parece un nado sincronizado cada vez que usted ve en Twitter cómo se maneja el mensaje, por ejemplo, y se van especializando de acuerdo a la red que más les favorece. Entonces es una construcción permanente de conocimiento sobre comunicación, sobre redes sociales, sobre impacto, sobre marcas, sobre tantos temas hermosos que nos permiten la interacción. Héctor, cuando uno habla de redes sociales, la primera recomendación que uno debe hacerle a la empresa es ¿cuál? Para que eso es una red social o esa interacción funcione bien. La primera recomendación que se debe emitir hacia una empresa es la siguiente. ¿Qué quiere usted mostrar en redes sociales? Si usted necesita un canal de escucha y atención con respecto a su comunidad o a sus clientes, como se entendía antes, si usted quiere promover su portafolio institucional a un nivel externo, o si usted simplemente desea hacer presencia para que las otras empresas acompañen su liderazgo en redes. Son tres factores fundamentales que deben sopesarse muy claramente dentro de la empresa. Y después de ellos, y estoy de acuerdo con Aidamar, hay que conformar equipos que deben ser liderados como una especie de voluntad sincrónica entre lo que necesita la organización, lo que se debe promover en las redes sociales y el mensaje que vamos a promover. De tal forma que la empresa como tal, al insertarse en las redes sociales, se muestre como un todo con su diversidad, claro está. Ahí entramos en un tema que con Aida Hernández hemos interactuado. Yo me he quejado mucho. Los centros de servicios de atención al cliente o los call centers, los centros telefónicos, a veces parecen células aisladas de la empresa. O sea, son parecen captadores simplemente de quejas y reclamos aislados de la empresa, porque igual tienen que pasar del interior de la empresa la queja para que eso funcione y ahí muere. El tema de community manager, de redes sociales, ¿cómo hacer para que no sean células independientes, que uno no las sienta como separadas de la empresa? Eso, para mi concepto, depende de quien maneja la comunicación en la empresa o en la organización. Es cierto que los call centers o el servicio al cliente existe en muchas organizaciones para que vean que existe, pero están desconectados de la empresa. No hay una efectividad en la respuesta al cliente. Por eso es que el usuario se va inmediatamente a redes sociales. ¿Por qué? Porque si hay una queja y el responsable de las redes sociales no reacciona rápido para que exista una respuesta para esa persona, si sabe que puede existir esa respuesta, eso le puede generar problemas de imagen, si es responsable, a la organización. Entonces, digamos que ese criterio para medir la interacción y la comunicación con el público de la organización es lo que va a permitir que haya una funcionalidad de las redes sociales para la empresa.
Eso depende mucho de de cuál es el objetivo que se plantea, si es para atender al público, o sea, si es para mejorar el servicio al cliente o si es solamente para la marca. Entonces, dependiendo del fin que se le ponga al tener o estar en redes sociales, es que va a servir como un canal de comunicación efectivo para la organización. ¿Cómo entrenar, cómo formar, concientizar a la organización, al interior de la organización, a la gente que está en las oficinas, que el responsable de redes sociales ahora es un punta de lanza, es alguien que genera impacto y que genera obligación y que hay que trabajar para responderle y para ayudarle? No es fácil. Héctor podría Héctor. Comenzar porque sé que no es fácil. El tema de él ha sido cultural, por ejemplo, y él habla de haber abierto espacio para 15 responsables de redes, de cuentas del Ministerio de Cultura. Y uno piensa, ¿pero para qué? Y resulta que ahora nosotros percibimos al Ministerio de Cultura totalmente distinto. Entonces, le doy el paso a Héctor y yo le cuento después. Sí, gracias. Cuando estábamos hablando de los call centers, me llamó mucho la atención que el panorama es que casi siempre se tiende a tercerizar. Y lo mismo está ocurriendo en algunas empresas con las redes sociales, se contratan agencias. El punto de la empresa debe ser el siguiente: debe mantener una comunicación fluida, constante y supervisada para que el mensaje que gestione la agencia, ¿sí?, conformada por emprendedores como Aida o como el suscrito, mantenga la identidad organizacional y corporativa en redes sociales. Eso es importante, pero también la empresa debe mantener en alguna medida un control asimétrico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y regresamos al ejemplo que Aida hace un rato ilustró. Si es necesario abrir una serie de cuentas para fortalecer el mensaje corporativo que nosotros tenemos que vender, debemos someterlo a una evaluación muy puntual de indicadores, en el que nosotros descubramos cuáles son nuestros puntos de atención, cuáles son nuestros puntos débiles, cómo podemos gestionar una crisis. El éxito de la empresa es que la empresa mantenga como tal una evaluación constante con respecto a sus mensajes y tenga como tal una capacidad de escucha y de respuesta, si no inmediata, al menos simultánea. ¿Por qué? Bueno, las redes sociales, y lo conversamos en Social Media Barranquilla hace unos meses, están compuestas por seres humanos, ¿sí? Y las personas que están al frente de las redes sociales, como todos los demás, tienen sus ciclos de atención y desatención. Ahí es donde la empresa debe estar muy atenta para gestionar esas capacidades de respuesta que demandan las redes sociales. Es preferible una capacidad de respuesta concreta y simultánea a una capacidad de respuesta dilatada en la que la empresa como tal parece no estar a cargo, sino de captar, ¿sí?, información en redes, como lo que comentábamos hace un rato con respecto al call center. Sí quisiera complementar algo de la respuesta. Germán, en las organizaciones hace unos años atrás, antes de que existieran las facultades de comunicación, no concebían a un comunicador en la empresa. ¿Para qué un comunicador en la empresa? ¿Qué tan importante será tener presupuesto para la comunicación? Yo puedo manejar la publicidad, el gerente decidía qué hacer sin necesidad de un comunicador, por ejemplo. Eso mismo está pasando con las personas, los community managers, los responsables de las redes sociales. No, contrata a un muchacho que te resuelva, porque que tenga conocimiento en tecnología. Es riesgoso. Puede ser una oportunidad.